Hola a todos y sean bienvenidos una vez más a ROSMED. Vamos a hablar acerca del capítulo 4 del libro de patología de Robbins, que vendría a ser trastornos hemodinámicos, enfermedad tromboembolítica y shock. Primero necesitamos entender algo muy importante y de hecho, como sabemos, la sangre debe desplazarse correctamente por el cuerpo para que los tejidos reciban oxígeno y nutrientes. Cuando algo interfiere con este flujo van a surgir problemas que pueden ser graves. Entre los principales trastornos entonces vamos a encontrar lo siguiente. En primer lugar, las hemorragias, que es básicamente cuando la sangre va a escapar de los vasos sanguíneos. Luego también tenemos la coagulación, es decir, cuando se forman estos trombos a los cuales se les llama coágulos, que van a bloquear el flujo. ¿Qué pasa cuando estos coágulos van a viajar? Bueno, a estos en este caso se les va a llamar embolias. Una embolia es cuando los coágulos viajan y obstruyen vasos en otros lugares. Y también se puede presentar lo que es un edema, es decir, líquido acumulado en los tejidos. A su vez, pues también todo esto va a hacer que también se presenten alteraciones de la presión arterial. Por ejemplo, una hipertensión o una hipotensión. Entonces, en ese sentido, pues vamos a desglosar todo lo que acabamos de mencionar y pues lo primero que se nos menciona en el libro es el edema. ¿Qué es y por qué ocurre? Bueno, el edema es la acumulación de líquido en los tejidos y para poder entender cómo ocurre, pues vamos a pensar en cómo se mueve, en este caso nuevamente, la sangre en los vasos sanguíneos y los tejidos. Para esto vamos a tener en cuenta dos tipos de presiones. La presión hidrostática, que empuja el líquido fuera de los vasos, y básicamente esto sería como una fuerza que el corazón genera al bombear la sangre. Y la otra presión es la presión coloidosmótica, que básicamente hace que la sangre se regrese a los vasos. Esta también va a depender, de hecho, de lo que son las proteínas como la albúmina, específicamente en la sangre, que van a traer agua hacia adentro. Entonces, cuando estas dos fuerzas no están equilibradas, el líquido puede acumularse fuera de los vasos causando edema. ¿Y cuáles son estas causas del edema? Bueno, se nos menciona que el edema puede tener varias causas, de las cuales en primer lugar es el aumento de la presión hidrostática que acabamos de mencionar. Entonces, en primer lugar, el aumento de la presión hidrostática. Como habíamos mencionado, pues si hay más presión en los vasos, se va a salir el líquido hacia los tejidos. Por ejemplo, en una trombosis venosa, donde básicamente hay coágulos en una pierna o en una extremidad, pues en este caso extremidad inferior, puede bloquear el retorno de la sangre aumentando la presión. En casos más graves, por ejemplo como la insuficiencia cardíaca, el corazón no bombea bien y la sangre se va a acumular en las venas. En segundo lugar, pues también la disminución de la presión coloidosmótica. Entonces, aumento de la presión hidrostática y disminución de la presión coloidosmótica, ¿no? Si hay proteínas, en este caso, si hay pocas proteínas como la albúmina en la sangre, va a hacer que se disminuya esta presión coloidosmótica. El líquido obviamente no va a regresar a los vasos sanguíneos. Un ejemplo de esto vendría a ser el síndrome nefrótico, donde se pierde albúmina por la orina. Y también en la cirrosis hepática, por ejemplo, el hígado no va a producir bien suficiente albúmina, ¿no? Otra de las causas que se nos menciona también es la retención de sodio y agua. Los riñones van a regular obviamente el equilibrio de los líquidos. Si retienen demasiada sal, es decir, sodio, también retienen agua, aumentando el volumen y también la presión. Por ejemplo, los problemas renales o el exceso de hormona antidiurética, es decir, la ADH, puede causar también esta retención. Ahora, en cuarto lugar, otra de las causas que se nos menciona vendría a ser la obstrucción linfática. Es decir, los vasos linfáticos van a eliminar líquido del intersticio, como sabemos. Si se bloquean, pues este líquido se va a acumular. Uno de estos ejemplos son los tumores o incluso inflamaciones que pueden obstruir pues estos vasos linfáticos, ¿no? Entonces son 4 de las causas que se nos presenta para el edema: aumento de la presión hidrostática, disminución de la presión coloidosmótica, retención de sodio y agua y la obstrucción linfática. Ahora mencionemos los tipos de edema según la localización. Para esto nos van a mencionar 3 tipos de edemas. El edema subcutáneo, que aparece en la parte del cuerpo más baja por gravedad, es decir, piernas, por ejemplo, si estás de pie, o también en el sacro si estás acostado. O también se menciona, de hecho aquí hay un signo que nosotros conocemos como el signo de fobia, ¿no? Entonces, si nosotros presionamos con el dedo va a quedar una marca. Eso se conoce como el signo de fobia y que de hecho también tiene su escala, que me imagino que
en semiología lo vamos a ver. Ahora, en segundo lugar, el otro tipo vendría a ser el edema pulmonar. Los pulmones, por ejemplo, se pueden llenar de líquido, dificultando obviamente la respiración. Por ejemplo, el riesgo aquí se menciona que impide que el oxígeno pase a la sangre y también pues haya un aumento de la posibilidad de infecciones, ¿no? El tercer tipo de edema, según la localización, se nos menciona el edema cerebral. El cerebro se va a hinchar dentro del cráneo básicamente, lo cual es obviamente muy peligroso porque puede comprimir estructuras vitales. Uno de estos ejemplos es si es que en este caso puede ocurrir en encefalitis o incluso en crisis hipertensivas. Obviamente en otros tipos de bibliografías vamos a encontrar distintos tipos de clasificación del edema, así que por ahora se nos menciona en el libro, ¿no? Además que también nos menciona las consecuencias clínicas. Por ejemplo, cuando hablamos del edema subcutáneo se nos menciona que va a retrasar la cicatrización y favorece infecciones. Por otra parte, el pulmonar afecta la respiración y pone en riesgo obviamente la vida, y el cerebral puede causar hernias cerebrales que son obviamente de emergencia médica. Bien, ahora nos menciona también el libro lo que vendría a ser la hiperemia y la congestión. ¿Y qué son estos dos tipos de términos? De hecho, ambos términos se refieren al aumento del volumen de sangre en un área específica, pero la diferencia principal va a radicar en sí en el proceso, si es activo o pasivo. Entonces, ¿cómo vamos a ver esto? La hiperemia es un proceso activo en el cual las arteriolas, es decir, estos vasos pequeños que llevan la sangre a los tejidos, se van a dilatar, lo que permite que más sangre oxigenada llegue al área. Esto ocurre cuando, por ejemplo, los músculos necesitan más sangre durante el ejercicio, o cuando también hay una inflamación en algún tipo de tejido, lo que lleva a un mayor flujo sanguíneo. Los tejidos afectados suelen verse rojos, es decir, lo conocemos realmente como eritema, ¿no? Porque en este caso pues van a estar llenos de sangre oxigenada. Ahora, ¿qué es una congestión? La congestión ya también va a ser pasiva. En este caso, pues el problema es que haya también dificultad para que la sangre fluya hacia afuera del tejido, lo que provoca que se acumule sangre en los capilares o venas. Esto puede ocurrir, por ejemplo, por un problema en el corazón, como en la insuficiencia cardíaca congestiva, o también por una obstrucción e incluso en una vena, ¿no? Como resultado, pues los tejidos se ven rojo azulados, lo que obviamente lo conocemos como cianosis, debido a que la sangre acumulada tiene menos oxígeno. Ahora, se nos menciona que también la congestión prolongada puede empeorar, ya que la sangre que se acumula no puede oxigenarse adecuadamente, y eso pues obviamente nos va a dar a una hipoxia, y en este caso hipoxia severa, y básicamente también falta de oxígeno. Esta falta de oxígeno puede causar lesión tisular isquémica y con el tiempo fibrosis, es decir, formación de tejido cicatricial. Hablemos un poquito de la morfología de la congestión. La congestión se puede clasificar en aguda y crónica, y cada tipo se ve de manera diferente a simple vista y bajo el microscopio. Entonces, la congestión aguda. Los vasos sanguíneos aquí van a estar distendidos debido a la sangre acumulada. Se menciona que el área también puede mostrar edema intersticial, es decir, líquido en los tejidos, debido a la acumulación de sangre en los capilares. Por otra parte, la congestión crónica, en este caso, pues va a ser persistente, lo cual puede llevar a hemorragias focales cuando los capilares se rompen. Ahora, los eritrocitos rotos, por ejemplo, que son fagocitados por los macrófagos y se acumulan en forma de hemosiderina, en este caso va a dar lugar a un color marrón en el tejido. Y el tejido afectado puede mostrar nuevamente fibrosis, lo que puede provocar que el área se endurezca o incluso se dé una atrofia o muerte celular, ¿no? ¿Cuáles son algunos ejemplos de los órganos afectados con respecto a esto? Entonces, vamos a tener en primer lugar pues los pulmones. Aquí vamos a hablar de una congestión pulmonar aguda. Los capilares pulmonares se congestionan y se puede formar edema intersticial y trasudados, es decir, líquido en los alvéolos, ¿no? Aparte que en la congestión pulmonar crónica ya también, o sea, ya no la aguda, sino la crónica, los macrófagos cargados de hemosiderina, es decir, de estas células de insuficiencia cardíaca básicamente, van a aparecer en los pulmones y se pueden formar tabiques fibrosos debido a en este caso, pues fibrosis, ¿no? Por otra parte, en el hígado, ¿qué sucede en el hígado? En la congestión ya también hepática aguda se observa una distensión venosa central y una posible degeneración de los hepatocitos en la zona central del lobulillo hepático. En la congestión hepática ya también crónica, el hígado va a mostrar un patrón típico de hígado en nuez moscada, donde las zonas centrales de los lobulillos hepáticos son de color rojizo y amarronado y presentan una ligera depresión debido a la necrosis celular.
Microscópicamente se va a observar aquí una necrosis centrolebular con pérdida de hepatocitos, hemorragias también y también macrófagos cargados de hemosiderina. Bien, la congestión hepática, de hecho la crónica, especialmente va a estar relacionada con una disminución del flujo sanguíneo hacia la zona centrolebular del hígado, que es la parte en este caso más distante del suministro sanguíneo, ¿no? Se nos menciona como un dato extra. Entonces, a continuación se nos menciona algunos términos que también son muy importantes, que vendría a ser la hemostasia. También nos habla de los trastornos hemorrágicos y la trombosis, ¿no? ¿Qué es la hemostasia? La hemostasia es el proceso que detiene la hemorragia después de una lesión vascular mediante la formación de un coágulo. En los trastornos, por ejemplo, hemorrágicos, la hemostasia es inadecuada, mientras que en la trombosis los coágulos se forman en vasos intactos o en el corazón también, ¿no? La distinción entre lo que es una hemorragia y una trombosis, bueno, realmente se menciona que no es tan clara, ya que la coagulación intravascular diseminada puede provocar hemorragia a pesar de la activación generalizada de la coagulación. Pero esto lo vamos a ver más adelante. De hecho, lo vamos a mencionar a continuación específicamente para diferenciar de una hemostasia, ¿no? Entonces, cuando hay una lesión, se va a activar una respuesta hemostática en varios pasos. En primer lugar, y de hecho va a ser 4 pasos. En primer lugar, vasoconstricción arteriolar neurógena, que básicamente es una respuesta refleja que reduce el flujo sanguíneo y se ve potenciada por la endotelina, que es básicamente un potente vasoconstrictor. ¿Cuál es el segundo paso? Que vendría a ser la adherencia y la activación plaquetaria. Las plaquetas aquí se van a adherir a la matriz extracelular, en este caso subendotelial expuesta, cambiando su forma, liberando gránulos y reclutando más plaquetas, lo que básicamente va a formar un tapón hemostático temporal, conocido como este paso como la hemostasia primaria. Ahora, el tercer paso va a ser la cascada de coagulación. La liberación en este caso del factor tisular va a activar la cascada de coagulación generando trombina que convierte el fibrinógeno en fibrina insoluble. Este proceso va a culminar en la formación ya también de un tapón sólido y permanente, lo cual va a ser llamado hemostasia secundaria. Y el cuarto paso va a ser conocido como los mecanismos, en este caso pues contrarreguladores que también participan. Por ejemplo, como el activador del plasminógeno tisular, que es conocido como el TPA, que limita el tamaño del tapón hemostático a la zona de la lesión, ¿no? Más que un paso vendría a ser un factor que ayuda en este caso a los 3 pasos que acabamos de mencionar. No existe una hemostasia sin plaquetas y pues las plaquetas van a jugar un papel crucial en la hemostasia, ¿no? Entonces, en primer lugar, la función de la adhesión a través del factor de von Willebrand, que básicamente va a actuar como puente entre los receptores plaquetarios, principalmente el GPLB y también lo que es el colágeno expuesto. La deficiencia en este caso de este tipo de factor que vendría a ser el von Willebrand va a dar lugar a la enfermedad de von Willebrand o también conocido como el GPLB, que también es conocido como el síndrome de Bernard-Sollier, ¿no? Entonces, la deficiencia da lugar a estos 2 tipos de enfermedades, lo cual a la larga va a causar un trastorno hemorrágico. Ahora, ¿cuál es la segunda función de las plaquetas? Bueno, más que una función se nos menciona que va a dar un cambio de forma y también va a secretar. ¿Qué es lo que va a secretar? Las plaquetas van a cambiar de disco en una forma ovoide, lo que va a aumentar la superficie o en sí su superficie y va a activar los receptores para fibrinógeno. También aquí pues van a liberar gránulos con ADP y tromboxano, específicamente A2, que favorecen la agregación y son potentes vasoconstrictores, ¿no? Y aquí pues básicamente también las plaquetas van a tener una función, ya que van a agregar entre sí mediante la unión de fibrinógeno a los receptores GPLB, formando grandes agregados. Es decir, por ejemplo, aquí se nos menciona la trombobasteína de Gladman, es un trastorno hemorrágico que es causado justo por esta deficiencia del GPLB, ¿no? Ahora, hace un momento hemos mencionado lo que vendría a ser la cascada de coagulación. ¿Y qué es esta cascada? De manera pues un poquito simplificada lo vamos a mencionar, que esta cascada de coagulación es una serie de reacciones enzimáticas que convierte proenzimas en enzimas activas, culminando en la formación de la fibrina. Para esto vamos a tener 2 vías, la vía extrínseca, que es básicamente activada por el factor tisular y el factor
7 y también la vía intrínseca que involucra factores como el 12, el 11, el 9 y también el 8 que activan en este caso al factor 10. La trombina, además de convertir el fibrinógeno en fibrina, también va a tener otros efectos, como por ejemplo la activación de plaquetas y células inflamatorias y la inhibición de la coagulación en las zonas no lesionadas, ¿no? Algunos factores que pueden limitar esta coagulación se nos menciona que, bueno, en primer lugar es fundamental mencionar que una vez la coagulación ha comenzado, pues se puede limitar en primer lugar por la zona de la lesión, y para esto se nos menciona que los factores de coagulación activados son eliminados por el flujo sanguíneo y también el hígado, y a esto se le conoce como dilución. Por otra parte, el endotelio intacto va a presentar propiedades anticoagulantes y también antiagregantes, como la liberación de la prostaciclina y óxido nítrico, que inhiben la agregación plaquetaria, ¿no? De alguna otra manera, pues van a limitar esta zona de lo que es la lesión, y básicamente aquí se habla de la inhibición endotelial, que como acabamos de mencionar vendría a ser la prostaciclina y también el óxido nítrico que inhiben la agregación plaquetaria. Ahora, cuando hablamos también de lo que es la hemostasia, se menciona el endotelio. ¿Cuál es la función del endotelio en la hemostasia? En primer lugar, lo que acabamos de mencionar, inhibidores de la agregación plaquetaria. El endotelio intacto va a bloquear las interacciones de las plaquetas, en este caso con la matriz extracelular. Aquí se nos mencionan dos tipos de, en este caso, reguladores, el PGI2 y también el óxido nítrico, que son importantes para la inhibición de la agregación, ¿no? De hecho, este PGI2 vendría a ser lo que es la prostaciclina. Ahora, también existen propiedades anticoagulantes, por ejemplo, la trombomodulina, que básicamente convierte la trombina en proteína anticoagulante, y también el complejo proteína CS, que inhibe los factores de VA y el V3A, ¿no? Además, también la heparina, el inhibidor de la vía de factor tisular, también nos van a facilitar la inactivación de la trombina. Ahora, también se menciona que el endotelio va a tener efectos fibrinolíticos, es decir, lo que vendría a ser el TPA, que hace un ratito mencionamos, va a convertir el plasminógeno en plasmina que degrada la fibrina, regulando también así la disolución del coágulo, ¿no? Dicho esto, ahora vamos a hablar de lo que son los trastornos hemorrágicos. Entonces, en primer lugar, las causas de las hemorragias. Básicamente se originan por alteraciones en las paredes vasculares, plaquetas o factores de coagulación. Pueden ser masivas, por ejemplo, por una rotura de grandes vasos, o capilares debido a defectos sutiles en la coagulación, ¿no? Algunas etiologías también comunes que se nos menciona pueden ser trastornos hereditarios del factor von Willebrand, que es lo que mencionamos hace un momento, el uso de antiinflamatorios no esteroideos, es decir, los AINES, como el ácido acetilsalicílico, o también la insuficiencia renal, es decir, cuando se presenta uremia, ¿no? Como habíamos mencionado, pues mencionamos lo que era la hemostasia primaria y secundaria, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hay en este caso, una hemostasia primaria, las alteraciones que se van a dar con respecto a los trastornos hemorrágicos, se nos menciona que va a estar relacionada con problemas en las plaquetas, es decir, ya sea trombocitopenia, la función plaquetaria no anómala, o también nuevamente aquí la enfermedad de von Willebrand, ¿no? Que de hecho se va a presentar, por ejemplo, lo que es la púrpura o también las petequias. Ahora, ¿qué pasa con la hemostasia secundaria? Cuando ya también aquí va a existir un trastorno, se va a involucrar lo que son las anomalías de los factores de coagulación, cuando en este caso, pues obviamente causando lo que es hemorragias articulares, por ejemplo, una hemartrosis o también de algunas partes blandas. Algunas manifestaciones clínicas que de hecho acabamos de mencionar sería la púrpura o la equismosis, que básicamente puede ser un signo de vasculitis o también fragilidad vascular, así como también impacto clínico de las hemorragias. Es decir, esto va a tener que ver mucho obviamente con el volumen y la velocidad de la pérdida sanguínea, ¿no? La pérdida rápida, en este caso de más del 20%, o las continuas, pueden causar shock hemorrágico o también lo que es la anemia ferropénica. Bien, dicho esto, ahora pasemos a otro tema que vendría a ser la trombosis. La trombosis es la formación inapropiada, en este caso de un trombo, o como ya habíamos mencionado, un coágulo en el sistema vascular, y su desarrollo va a estar influenciado por tres cosas. En primer lugar, lesión endotelial. Puede ser causado por hipertensión, radiación, infecciones, por ejemplo, una endocarditis, o también la aterosclerosis. También se menciona que la exposición a la matriz extracelular subendotelial favorece también la formación del trombo.
Número 2, alteración del flujo sanguíneo. Por ejemplo, la éstasis, que vendría en este caso solo localizada en venas y cámaras cardíacas, pues también pueden contribuir, así como también la turbulencia, es decir, por ejemplo, en este caso con las arterias y también áreas de la lesión endotelial, que pues van a favorecer la formación de estos trombos, ¿no? En tercer lugar, la hipercoagulabilidad, que puede ser hereditaria, en este caso ya sea por una mutación del factor, por el factor 5, Leiden. En este caso se menciona que hay una deficiencia de lo que es la antitrombina 3, así como también las proteínas C o S. También se nos menciona que puede ser adquirida, en este caso por el embarazo o los anticonceptivos orales, neoplasias malignas, entre otros, ¿no? Entonces, estos tres son básicamente los que van a causar, pues, lo que vendría a ser la trombosis o en sí los trombos, ¿no? ¿Cuál es la morfología de los trombos? Aquí se nos menciona, en primer lugar, los trombos venosos, ¿no? Nos van a mencionar que estos trombos venosos suelen contener muchos eritrocitos y poca fibrina y se encuentran en áreas de éstasis, que en este caso se menciona que son frecuentes en las venas de las extremidades inferiores. En segundo lugar, los trombos arteriales y cardíacos, que suelen formarse en lugares de lesión endotelial o turbulencia y pueden tener líneas de Zahn, que son capaces, en este caso, o que básicamente estas líneas de Zahn son capas alternas de las plaquetas y también de los eritrocitos. En tercer lugar, pues la trombosis valvular, que aquí ya también pues estamos hablando a nivel del corazón, es decir, por ejemplo, ocasionado por una endocarditis infecciosa o una trombosis no bacteriana, en este caso en condiciones hipercoagulables como por ejemplo el lupus, ¿no? Ahora, se nos menciona lo que es la evolución de un trombo. Entonces, si un paciente, por ejemplo, sobrevive a efectos inmediatos de un trombo, puede ocurrir una combinación de lo siguiente. En primer lugar, propagación del trombo. Luego de ello se va a dar lo que es una embolia, es decir, el trombo puede desprenderse y viajar a otras partes del cuerpo. En tercer lugar, la disolución, ¿no? Que en este caso, pues por fibrinólisis, y luego de ello también una organización y una recanalización. El trombo puede ser integrado en la pared vascular o puede incluso formar nuevos canales sanguíneos. Ahora, también con respecto a algo que se menciona mucho, aquí vendría a ser la flebotrombosis, que básicamente es la trombosis venosa, que básicamente afecta principalmente a las venas profundas de las piernas y puede ser asintomática hasta que ocurre, en este caso, pues una embolia, ¿no? Algunos factores predisponentes van a incluir la inmovilización, la insuficiencia cardíaca congestiva, las cirugías, quemaduras y también el embarazo. También se nos menciona que la trombosis venosa superficiales suelen ser menos peligrosas y rara vez embolizan, pero pueden en este caso causar infecciones y úlceras. Ahora pasemos a otro tema que vendría a ser la coagulación intravascular diseminada. El SID básicamente es un trastorno donde se forman microtrombos, que son pequeños coágulos nuevamente de fibrina en la microcirculación, lo que afecta la circulación sanguínea. Aunque no es una enfermedad en sí primaria, puede ser causada por trastornos como complicaciones obstétricas, neoplasias malignas avanzadas también. Esto genera una coagulopatía de consumo, donde se agotan las plaquetas y factores de coagulación. Esta condición puede llevar, por ejemplo, a hemorragias incontrolables o también debido a la activación de la fibrinólisis, ¿no? Que básicamente es el proceso de disolución de lo que es un coágulo. Así como también se mencionan que estos microtrombos pueden afectar también órganos vitales como el cerebro, los pulmones, el corazón y los riñones. Ya que estamos mencionando mucho la embolia, vamos a definir qué es la embolia y a hablar un poquito de esto. Una embolia va a ocurrir cuando una masa, en este caso pues el trombo, ya sea sólida, líquido o gaseoso, viaja a través del sistema circulatorio y obstruye un vaso sanguíneo en una zona alejada de su origen. La mayoría de las embolias pues van a provenir sí de los trombos, es decir, de estos coágulos sanguíneos, y otras formas menos comunes que incluyen ya sea grasa, burbujas de gas, restos ateroescleróticos, fragmentos tumorales, médula ósea o cuerpos extraños. La obstrucción puede causar obviamente necrosis isquémica, es decir, muerte celular por falta del oxígeno, en este caso en los tejidos afectados, ¿no? Ahora, uno de los ejemplos que se nos menciona vendría a ser la embolia pulmonar.
La embolia pulmonar ocurre cuando un émbolo bloquea una arteria pulmonar y es una causa significativa de muerte, especialmente en pacientes hospitalizados. La mayoría, en este caso, de las embolias pulmonares provienen de trombos en las venas profundas de las piernas, que es conocido como trombosis venosa profunda, ¿no? Que en este caso puede también haber una obstrucción en arterias principales o ramas más pequeñas, y aunque muchas, en este caso, las embolias pulmonares son pequeñas y asintomáticas, las de mayor tamaño pueden causar insuficiencia cardíaca y colapso cardiovascular. En algunos casos pueden también haber infartos pulmonares si el flujo colateral no es suficiente. También se nos menciona lo que vendría a ser la tromboembolia sistémica. ¿Y qué es esto? Bueno, se refiere básicamente a émbolos que se desplazan a través de la circulación arterial. La mayoría van a provenir de los trombos en el corazón, especialmente en casos de infarto del ventrículo izquierdo o fibrilación auricular. Estos émbolos pueden causar infartos en diferentes órganos, ¿no? Por ejemplo, extremidades, el cerebro, intestinos, riñones y también el vaso. Hace un momento mencionamos que no solamente es originado por los trombos, o es decir, por estos coágulos sanguíneos, sino también por grasa. Y pues se nos menciona lo que es la embolia grasa y medular. Aquí se nos menciona que esta embolia grasa ocurre cuando partículas de grasa entran a la circulación, generalmente después de fracturas óseas graves. El síndrome de embolia grasa puede causar insuficiencia pulmonar aguda, exantema petequial, es decir, estas erupciones rojas, y síntomas neurológicos como irritabilidad y delirio. En algunos casos hay también trombocitopenia, es decir, baja cantidad de plaquetas, y también se puede presentar anemia. También existe lo que es una embolia gaseosa, porque también mencionamos que no solamente hay grasa ni coágulos sanguíneos, sino también se puede presentar cuando haya burbujas de gas. Entonces, la embolia gaseosa se produce cuando estas burbujas de gas van a obstruir los vasos sanguíneos, lo que puede causar isquemia, es decir, falta de flujo de sangre. Especialmente se menciona que este tipo de embolia gaseosa es muy peligrosa en la circulación coronaria o cerebral. Puede ocurrir durante procedimientos quirúrgicos, accidentes o cambios bruscos en la presión atmosférica, como por ejemplo en el caso de los buceadores, ¿no? Ahora, el síndrome de descomprensión, que de hecho está relacionado con esto, es una forma de embolia gaseosa asociada con cambios de presión rápida, lo que provoca la expansión de los gases disueltos en la sangre y la formación de las burbujas. También se nos menciona lo que es la embolia de líquido amniótico. Estoy ya hablando de la parte, en este caso, obstétrica. La embolia de líquido amniótico es una complicación rara pero grave durante el parto, que ocurre cuando el líquido amniótico entra en la circulación materna. Se caracteriza por disnea, es decir, esta dificultad para respirar, cianosis y shock también. Ahora, el daño en los pulmones, y así como también el SID que mencionamos, van a resultar de la liberación de las sustancias tóxicas y en este caso también trombógenas del líquido amniótico. Esta condición tiene una alta tasa de mortalidad, como se menciona en este caso en el libro, ¿no? Además que también cada una de estas condiciones va a involucrar la obstrucción de vasos sanguíneos por diferentes tipos de materiales, lo que puede llevar incluso a graves complicaciones, dependiendo obviamente de la localización y la magnitud de la obstrucción. Y bueno, ahora vamos a hablar de algo que también es muy importante, que vendría a ser los infartos. ¿Qué es un infarto entonces? Un infarto básicamente vendría a ser un proceso patológico en el que una zona del tejido va a morir debido a la falta de riego sanguíneo adecuado, ya sea por oclusión de la arteria, es decir, isquemia, o por bloqueo del drenaje venoso. Los infartos son comúnmente causados por trombos o émbolos que obstruyen los vasos sanguíneos, aunque también pueden originarse por otras causas como vasoespasmos, compresión de vasos por tumores o edema, torsión de los vasos o incluso una rotura traumática de un vaso, que es menos frecuente. Si la oclusión es venosa, como en el caso de la trombosis venosa, generalmente causa solo congestión, ya que se activan rápidamente en este caso las vías colaterales para el drenaje. Sin embargo, los infartos por trombosis venosa son más frecuentes en órganos con una sola vena de salida, como por ejemplo en los testículos o también en los ovarios.
Con respecto a la morfología de los infartos, o bueno, podríamos decir tipos, se nos menciona los infartos rojos, que son hemorrágicos, donde se producen en casos de oclusión venosa, por ejemplo, la torsión ovárica, tejidos laxos como los pulmones, tejidos con circulaciones duales, por ejemplo, el pulmón e intestino delgado, o también en áreas del flujo venoso lento. También se menciona que pueden formarse en lugares donde se restablece el flujo sanguíneo tras una oclusión previa. Por otra parte, pues van a estar también los infartos blancos, que son conocidos como infartos anémicos. Suceden en órganos ya también sólidos con una circulación arterial terminal también cuando existe pocas colaterales, en este caso como el corazón, el vaso o también el riñón. Algunas características histológicas con respecto al infarto: se nos menciona que existe una necrosis coagulativa, que de hecho es la principal característica de los infartos, seguida de una respuesta inflamatoria que puede durar desde horas hasta días, y luego una fase reparadora, en este caso que va a comenzar en los márgenes del tejido afectado. De hecho, en algunos casos la necrosis puede ser reemplazada por tejido cicatricial, y aunque en ciertos tejidos como el hígado puede haber regeneración parenquimatosa, en este caso sí se conserva la estructura subyacente. A su vez, también nos mencionan que en el sistema nervioso central los infartos resultan en necrosis licuefactivas. Bueno, un término que aquí más que un término es un concepto o un tipo en este caso de trastorno, vendría a ser los infartos sépticos. Estos van a ocurrir cuando las vegetaciones valvulares, básicamente cardíacas, van a ser infectadas y se van a embolizar, o cuando en este caso los microbios van a infectar una zona de necrosis, convirtiendo el infarto ya también en un absceso. ¿Cuáles son los factores que afectan en este caso el desarrollo de un infarto? Bueno, en primer lugar, la anatomía de la vascularización, ya que las circulaciones duales o con anastomosis, como por ejemplo en el círculo de Willis en el cerebro o las arterias radiales y cubital en el brazo, protegen contra infartos. Sin embargo, la obstrucción de vasos arteriales terminales generalmente va a causar infarto. En segundo lugar, la velocidad de la oclusión. Las oclusiones lentas, por ejemplo, permiten el desarrollo de las vías colaterales que protegen contra el infarto, por ejemplo, la circulación colateral coronaria, mientras que las obstrucciones rápidas son más perjudiciales. En tercer lugar, vulnerabilidad del tejido a la hipoxia. Aquí vamos a tener que los diferentes tejidos van a tener obviamente también diferentes niveles de tolerancia a la hipoxia. Por ejemplo, las neuronas son muy sensibles y sufren daño irreversible después de solo 3 a 4 minutos de isquemia, mientras que las células cardíacas pueden sobrevivir de 20 a 30 minutos y los fibroblastos cardíacos pueden resistir durante horas. Ahora, el cuarto tipo de factor que afecta el desarrollo de un infarto va a ser la hipoxemia, que básicamente son condiciones, por ejemplo, como la anemia, cianosis o insuficiencia cardíaca congestiva, que pueden aumentar el riesgo de infarto, incluso una obstrucción vascular que en este caso de otro modo no causaría tampoco un daño significativo, ¿no? Bueno, también se nos menciona lo que es el shock. ¿Y qué es el shock? El shock es una condición médica grave caracterizada por la hipoperfusión sistémica y la hipoxia celular debido a una disminución en el gasto cardíaco o en el volumen sanguíneo circulante eficaz, lo que provoca hipotensión. El shock es la causa más común de muchas situaciones mortales, como hemorragias intensas, traumatismos extensos, infartos de miocardio grandes. Por ejemplo, también existe lo que son las embolias pulmonares masivas y septicemia, y entre otros, ¿no? Además, se nos menciona que el shock se va a clasificar en 3 tipos principales. En primer lugar, el shock cardiogénico, causado por un bajo gasto cardíaco debido a una obstrucción en el flujo de salida o un fallo de la bomba miocárdica, por ejemplo, infartos, arritmias o taponamiento cardíaco. En segundo lugar, shock hipovolémico, que es causado por la reducción en el volumen sanguíneo debido a hemorragias o pérdidas de líquido, como por ejemplo en quemaduras graves. En tercer lugar, el shock séptico, que es el resultado de la vasodilatación y acumulación de sangre en la periferia debido a una infección microbiana, así como también la respuesta inmune al organismo. Otras causas menos comunes del shock incluyen el shock neurogénico, que ocurre por pérdida de tono vascular tras un accidente anestésico o lesión medular, y el shock también anafiláctico, que involucra vasodilatación sistémica y aumento de la permeabilidad vascular, generalmente relacionado con una respuesta alérgica mediada por la interglobulina E.
Y bueno, vamos a desglosar un poquito esto, hablemos del shock séptico. El shock séptico es una de las principales causas de muerte en las unidades de cuidados intensivos. Bueno, obviamente esto dentro del marco de Estados Unidos se menciona que hay una mortalidad del 20% y aproximadamente 200,000 muertes anuales, ¿no? Ahora, su incidencia ha aumentado debido a los avances en el apoyo vital por pacientes de alto riesgo y el uso de procedimientos invasivos y un mayor número de personas inmunodeprimidas, pues también aumenta esta incidencia. Las bacterias gram positivas son las principales causantes, seguidas de las gram negativas y también de los hongos. Además, los superantígenos bacterianos, como los responsables del síndrome de shock tóxico, inducen también una activación masiva de linfocitos T y liberación de las citocinas proinflamatorias. Ahora, la patogenia del shock séptico se debe a la combinación de daño microbiano directo y la respuesta inflamatoria del anfitrión. Las citocinas y otros mediadores vasoactivos van a aumentar la permeabilidad vascular, lo que lleva a un edema intersticial y a un estado procoagulante, ¿no? Además que también esta vasodilatación también favorece la inflamación sistémica. Las anomalías metabólicas como la resistencia a la insulina son comunes en el shock séptico. El tratamiento pues va a incluir antibióticos, insulina y un manejo adecuado de líquidos y esteroides para corregir en este caso la insuficiencia suprarrenal. ¿Cuáles son las fases del shock? El shock va a seguir un curso progresivo que generalmente culmina en la muerte, especialmente en el shock séptico debido a un fallo multiorgánico. Sin embargo, el shock hipovolémico, el cardiogénico van a atravesar por 3 fases. En primer lugar, la fase no progresiva, donde los mecanismos compensadores como la liberación de las catecolaminas, el estímulo simpático y también la activación del sistema renina-angiotensina, pues van a ayudar a mantener la perfusión de los órganos vitales. En la segunda fase vamos a tener esta fase progresiva donde se va a presentar hipoperfusión tisular con alteraciones circulatorias y también metabólicas, incluida la acidosis láctica debido a la glucólisis anaeróbica. La tercera fase va a ser la fase irreversible, donde la lesión es tan grave que la restauración de la perfusión no permite la supervivencia. La necrosis tubular aguda, en este caso en los riñones, y la isquemia intestinal pueden llevar a la sepsis y luego en este caso a la muerte. Con respecto a la morfología que también estábamos mencionando, pues el shock va a provocar cambios celulares y tisulares inespecíficos que reflejan principalmente la hipoxia. Los órganos más afectados van a incluir el cerebro, el corazón, los pulmones, los riñones, las glándulas suprarrenales y el tubo digestivo. Los riñones van a sufrir, por ejemplo, necrosis tubular aguda, lo que va a llevar a la oliguria y trastornos electrolíticos. El shock séptico específicamente, o el traumático también, en este caso, pues va a hacer que los pulmones puedan desarrollar una lesión alveolar difusa conocida como pulmón de shock. Bueno, obviamente las consecuencias clínicas que se nos menciona ya para terminar con respecto a este shock, se menciona que las consecuencias clínicas van a variar según la causa de shock. El shock, por ejemplo, hipovolémico y también el cardiogénico, pues se menciona que los pacientes van a presentar hipotensión, pulso débil y rápido, taquipnea y también piel fría, sudorosa y también cianótica. En el shock séptico, por otra parte, la piel puede estar caliente y enrojecida debido a la vasodilatación periférica. Si el paciente, por ejemplo, sobrevive a la fase inicial, puede desarrollar insuficiencia renal con una reducción progresiva de la diuresis y desequilibrios electrolíticos. La mortalidad es mayor en el shock cardiogénico y séptico en comparación con el shock hipovolémico. El pronóstico obviamente va a depender de la causa subyacente del shock y la rapidez del tratamiento. En general, el shock hipovolémico tiene una tasa de supervivencia del 90% en personas jóvenes, en este caso sanas, con tratamiento adecuado, mientras que el shock cardiogénico y séptico tiene una mayor mortalidad. Y amigos, de esta manera hemos concluido con el capítulo 4. Si te gustó, dale like y suscríbete, y nos vemos en el capítulo 5, donde vamos a hablar de los trastornos genéticos.